Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente a este programa de Coffee Brain, en el que tocamos temas relevantes para la salud mental. Y bueno, pues como siempre agradecemos a nuestro maravilloso equipo, la doctora Kitsia Ruiz Navarro, quien es médica psiquiatra con alta especialidad en trastorno bipolar y depresión, justamente, que es el tema que vamos a tocar hoy. Así es que bienvenida, Kitsia. Muchas gracias por compartir tu conocimiento con todos nosotros. Muchas gracias, buenos días y bienvenidos. Y también agradecemos a Monique de Ambas Uno, como siempre en los controles, que bueno, el día de hoy por ahí nos retrasamos unos minutitos por unas fallas técnicas, pero bueno, que solamente fueron 5 minutos que no nos van a afectar. Y bueno, mientras dimos oportunidad a todos quienes nos acompañan de reunirse. Y estamos tocando el tema de depresión justamente porque el día de ayer se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, ¿no? Entonces, así de relevante es que hay un Día Mundial para enmarcar esta lucha que muchas personas tienen día a día y que, bueno, pues no sé si quieres comenzar tú, Kitty, a compartir algunos datos. Pues sí, hablar de depresión es algo que escuchamos mucho últimamente, pero que a veces no alcanzamos a dimensionar como lo que esto implica, ¿no? Y si hay un día es por las cifras tan espeluznantes, digo yo. La Organización Mundial de la Salud calcula que afecta a más de 300 millones de personas en el mundo y es la principal causa mundial de discapacidad. Sí, y ahí, bueno, hablábamos hace un momento de justamente la discapacidad, o sea, es una palabra que si uno la analiza a profundidad, pues como dices, da terror, en el sentido de que es no poder hacer tus actividades, ¿no? Te limita en tu funcionamiento y puede ser desde parcial hasta totalmente, ¿no? Así es, la depresión afecta principalmente a hombres, perdón, principalmente a mujeres, que a hombres es más frecuente en mujeres que en hombres. Sin embargo, en los hombres los síntomas suelen ser, en la mayoría de las veces, mucho más graves y que no es exclusiva de adultos. Si bien la edad de inicio promedio es en adultos jóvenes, más o menos por ahí entre los 18 y los 23 años, un poquito más a veces, también afectan niños, niñas y adolescentes. En México se estima que 5 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, 5 de cada 20, perdón, va a tener algún episodio depresivo antes de cumplir los 19 años. Muchas veces hemos hablado cómo la patología mental suele iniciar en los adolescentes, justamente. Y súper importante recalcar esta parte porque de repente nos sorprende y algunas personas todavía no pueden creer que existan dificultades en la salud mental de los niños y de los adolescentes cuando es muy frecuente y no se atiende y esa discapacidad o dificultad que empieza en esa edad, pues se continúa a lo largo de la vida, ¿no? Y al final es como una gran piedra en el camino que a los niños no les permite alcanzar su desarrollo máximo que pudieran haber logrado y muchas veces, pues inclusive con la tristeza de que se les etiqueta como niños flojos, como niños tontos, como niños simplemente rebeldes, cuando de fondo puede haber una depresión, que como ya mencionamos es un padecimiento discapacitante y que puede ser grave. Y hay complicaciones también en niños y en adolescentes. Así es. Mal diagnosticada y no tratada, pues puede traer muchas consecuencias en la salud. Creo que una Sí, pregunta que, sí, dime, tú adelante. que una pregunta que hacen con mucha frecuencia antes de hablar un poquito más de la depresión es, ¿cuál es la causa de la depresión? ¿Qué lo provoca? De pronto se piensa que es falta de voluntad o debilidad o que es culpa de alguien. Y al final, como todo trastorno psiquiátrico, estamos hablando de un síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas de una causa multifactorial. ¿Qué quiere decir? Que intervienen de forma muy compleja factores genéticos, ambientales, sociales, culturales, mecanismos de afrontamiento que tenemos para los problemas y que llega un punto en la vida donde todo se conjunta y entonces empiezan a aparecer los síntomas. Creo que algo muy importante y que tampoco debemos de perder de vista es que el cerebro es un órgano más del cuerpo que cuando se descompone nos da muchas manifestaciones y una de esas manifestaciones pues, puede ser la depresión.
Es decir, si bien no podemos medir qué es lo que está pasando, tenemos un sustrato neurobiológico, tenemos una serie de cambios químicos y como tal, pues la depresión no deja de ser una enfermedad y el órgano, pues es el cerebro, ¿no? El cerebro siendo responsable de cómo pensamos, cómo nos comportamos y cómo sentimos. Y al final es un padecimiento, quiere decir que es algo que uno siente y que es molesto y que genera dificultad en el funcionamiento. Y como dices, tiene esta parte neurobiológica, es decir, hay un porqué biológico de estas manifestaciones, porque de repente muchas personas se exigen, no debería sentirme así o tratan de negar que no se sienten así y luchan y bueno, esa parte pues me encanta de las personas que luchan por salir adelante, sin embargo, estar en una lucha tan férrea contra este padecimiento, pues que es muy pesado, como dices, cuando no se trata y cuando no se identifica a tiempo, y que genera pues una calidad de vida menor a la que uno pudiera tener y un funcionamiento menor, ¿no? Entonces vienen los fracasos en la escuela, en los trabajos, en las parejas o una mayor dificultad para lograr. Y eso pues es algo que ya en estos tiempos pues no tendría que pasar eh, con tanta frecuencia porque pues ya existen tratamientos efectivos. Así es. Y creo que antes de hablar como de los síntomas un poquito, es muy importante entender que estar deprimido no es lo mismo que estar triste. Somos seres humanos y tenemos emociones, ¿no? Y nuestras emociones se van a mover en un rango de normalidad, por así decirlo. Por ejemplo, si tenemos un duelo, pues es normal que estemos tristes, pero una vez que pasa el duelo, que lo trabajemos, nuestro estado de ánimo irá mejorando y no interfiere con nuestras actividades del día a día. Entonces, ¿se vale estar triste? Sí, se vale estar triste, pero eso no es depresión. Sí, y ahí es muy importante hablarlo, porque de repente ya también nos vamos al extremo de estar en esta lucha de que sí, de verdad hay una depresión ya crónica de años y uno quiere seguir pensando que no, y nos da miedo la otra parte, el otro extremo, que es pensar que cualquier tristeza ya es una depresión y bueno, los dos extremos no son ciertos. Y justamente para eso son estos espacios, para hablarlo, que lo hemos hablado en ocasiones anteriores, pero bueno, es muy importante seguir actualizando, compartiendo, viendo qué preguntas hay, ¿m? Para irlas resolviendo. Entonces, cuando alguien está deprimido, sí, sí experimenta tristeza y esta tristeza suele ser constante y estar presente todo el día, la mayor parte de los días. Esa tristeza hace que se pierda el interés por todas las actividades cotidianas y placenteras, se pierde la motivación, puede haber muchos sentimientos de minusvalía, es decir, sentir que no pueden hacer las cosas igual que los demás, o de desesperanza, de sentir que ya no hay eh, una forma de salir del estado en el que se encuentran. Es un poco como si tuvieran una nube gris enfrente, todo es malo, todo es negativo, todo es pesimista. Eh, También se puede acompañar de síntomas físicos como cansancio, fatiga, cambios en el apetito. Y aquí va a depender mucho del tipo de depresión, ya sea que se coma de más o que se coma de menos, cambios en el sueño como dormir más, dormir menos, irritabilidad. Y todo esto en conjunto lo que va provocando es como un sobreesfuerzo para hacer las actividades, ¿no? Están tan importantes esos síntomas que interfieren en el día a día de las personas. Sí, y la duración, pues no es que 2 días ya me sienta así y ya tenga depresión, sino que esto tiene que ser 2 semanas o más en forma continua. Entonces sí, ya hablamos de un problema de depresión que amerita una evaluación y probablemente un tratamiento. No necesariamente farmacológico, no siempre se necesita el medicamento, sobre todo si son episodios leves, moderados, ahí ya se va como haciendo más útil el medicamento, pero siempre pensando en el bienestar y en lo mejor para la persona, ¿no? Y si es el medicamento, pues saber que los tratamientos son seguros. Sí, pues acabas de decir algo de leve, moderado y demás, ¿no? Justamente la intensidad de la depresión la vamos a clasificar de acuerdo al número y a la intensidad de los síntomas en leves, moderados y graves. Las personas con depresiones leves, pues sí, podrán tener alguna dificultad, aparte del malestar físico, pero generalmente suelen ser bastante funcionales.
En cambio, cuando hablamos de depresiones graves o moderadas, pues ya hay una incapacidad para mantener la rutina en todas las áreas e incluso se puede presentar ideación suicida o síntomas psicóticos. Tenemos una pregunta que podemos ir leyendo. Bueno, primero Mercedes que nos saluda, como siempre, muchas gracias por acompañarnos y con todo gusto de compartir el conocimiento y la experiencia. Y hay otra pregunta que dice, ¿es contraproducente decirle a alguien deprimido, échale ganas? Sí, sí, y ahí va, ¿no? Yo siempre he dicho que si la depresión fuera cuestión de echarle ganas, entonces nosotros lo que queríamos es echarle porras a la gente, ¿no? De pronto decirle a alguien échale ganas, pues puede ser frustrante. Vamos a partir que una persona que está deprimida no tiene voluntad. Y entonces al decirle échale ganas, lo único que podemos generar es mucha más frustración. Sí, a lo Entonces, mejor es como un termómetro un poco, ¿no? Si yo animo a alguien que no está deprimido y le digo échale ganas, pues yo creo que sí ayuda y siempre que alguien esté ahí como observándote y dándote ánimos, pues es algo lindo, es algo que nos puede dar un empuje hacia adelante, pero cuando vemos que la persona, ya le dije una, dos o varias veces que le eche ganas y de verdad no está saliendo de ese proceso que es observable. Uno se da cuenta que la persona algo le pasa, está cambiada. A veces pensamos que es porque no quiere, ¿verdad? Pero bueno, si ya el echarle ganas no está funcionando, ya no hay que insistir por ahí y hay que más bien acercar a la persona a una ayuda profesional porque pudiera tratarse de una depresión. La gravedad creo que no siempre es tan observable, porque hay personas que son muy buenas ya como escondiendo ahí, por lo mismo, ¿no? De que si ya me dijeron que le eché ganas y esa tendría que ser la solución y yo no estoy saliendo adelante, pues entonces ya mejor que ni vean que me siento mal. No se tapa el sol con un dedo, siempre se observan situaciones, pero la gravedad es algo que idealmente debe ser evaluado por un profesional. claro, no debemos de partir de vista que alguien que está con un episodio depresivo también a veces difícilmente puede darse cuenta del estado en el que se encuentra. Y muchas veces son las personas a su alrededor las que empiezan a observar que algo no está bien con la persona. Y entonces resulta todo un reto ese acercamiento, porque es una pregunta que a mí me hacen con mucha frecuencia, ¿no? Es cómo puedo ayudar a alguien que está deprimido, que ni siquiera lo sabe. Y entonces, pues algo muy importante, primero es el acercamiento, no explicarles que la depresión pues es una enfermedad y que no es falta de debilidad o de voluntad. Cuando alguien con depresión siente que hay otra persona que está dispuesto a ayudarlo, ya sea programar sus citas, acompañarlo, siempre puede ser como un primer acercamiento, ¿no? Para ofrecerle a esa persona que no se está dando cuenta que está deprimido, que se acerque a recibir ayuda. Y bueno, tenemos un comentario. Muchas gracias, Germán Torres, por compartirnos tu comentario. Dice, ¿por qué las depresiones vuelven? Cuando se me detectó hace como 10 años, nunca me dijeron que eso volvía. Pues, a ver, aquí hay algo muy importante y ahora sí que cada persona es diferente, ¿no? Hay algo que se llama curso natural de la enfermedad. Las depresiones, cuando aparecen, muchas veces se van por sí solitas. Quizá nunca nos recuperemos al 100% y sin recibir tratamiento, pero a medida que va pasando el tiempo, el cerebro va generando como un estrés y va perdiendo como esa capacidad de recuperarse. Muchas veces ya son con síntomas moderados o graves cuando se recibe atención. Aquí empiezan a intervenir muchos factores. Uno es cuánto tiempo estuvimos deprimidos y nos demoramos en recibir tratamiento, ¿no? Ese es como un factor predictor de recaída. Muchas veces si llevábamos ya 5 o 10 años con depresión no tratada, no diagnosticada, a veces un primer tratamiento puede como aparentemente ser suficiente y al retirarlo pudieran regresar los síntomas. Entonces, eso es un factor predictor. Ahora, vamos a hablar que la depresión al día de hoy sabemos que es algo recurrente. Y yo les voy a contar algo. Muchas veces nos han acusado y señalado a los psiquiatras de que hacemos adictos o dependientes a los pacientes, a los medicamentos, porque ya no los pueden dejar. Al día de hoy sabemos algo muy interesante en la depresión. Un cerebro que se deprime, independientemente de los cambios biológicos hacia los que va dirigido el tratamiento, cambia su estructura anatómica y molecular a pesar de haber recuperado los síntomas. ¿Esto qué quiere decir? Un cerebro que ya se deprimió va a funcionar de forma diferente a un cerebro que nunca se ha deprimido.
y esto lo hace más vulnerable a tener un episodio depresivo. Y lo vemos muy frecuente, por ejemplo, con la parte cognitiva. Alguien que tuvo una depresión, le damos tratamiento, se recupera, se van todos los síntomas de depresión, pero hay una parte cognitiva que nunca se recupera. Y esto se estudió hace muchos años con ratoncitos, ¿no? Con cerebros de ratones. Eh, es un poco largo el experimento, pero para no hacerles el cuento largo, es un poco eso, ¿no? El cerebro deprimido, aunque se haya recuperado por síntomas, es más vulnerable y funciona diferente a un cerebro no deprimido. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto no se necesitan muchos estresores externos o con cambios muy pequeños puede volver a aparecer un episodio depresivo. Entonces, Sí, eso es importante. sí hablamos, e incluso hay toda una corriente en la investigación donde se ha propuesto que alguien que ya tiene una depresión y que fue difícil la recuperación, quizá valga la pena dejar tratamiento a largo plazo por esa vulnerabilidad en la que queda el cerebro. Entonces, pues sí, quien ya tuvo una depresión va a tener más riesgo de tener una segunda y quien tuvo una segunda va a tener mucho más riesgo del que solamente ha tenido una. Sí, es fundamental que las personas lo sepan para que a los primeros síntomas que presenten busquen ayuda y no se nos complique como a lo mejor en episodios previos. Y tenemos otra pregunta de Brice Pilgrim. Muchas gracias por compartir su pregunta. ¿Cómo se puede detectar síntomas depresivos en niños para buscar intervención? Y bueno, sí es un poco diferente. En realidad los criterios son los mismos, pero es muy difícil que un niño o un adolescente pueda verbalizar como tal, estoy triste, o que pueda identificar la emoción, porque todavía está en proceso de aprender qué es qué, cómo se llama una emoción, qué siente y por qué lo siente. En los niños y en los adolescentes generalmente se les observa que empiezan a estar o muy aburridos, ya todo les aburre, la escuela, a veces dejan hasta de jugar con sus amiguitos, ya no quieren ir a donde les gustaba ir, empiezan a aislarse a veces, se les empieza a ver, si no aburridos, muy irritables, empiezan a estar muy enojones y entonces por eso mencionaba que a veces desafortunadamente se les etiqueta como que ya son flojos, como que ya son muy rebeldes y esos son síntomas fundamentales de identificar, además de los que comentó la doctora Kitsia, tienen cambios en el sueño, duermen mucho o no pueden dormir en la noche, se les nota cansados, ya no quieren comer o están comiendo de más. Muchas veces incluso verbalizan que nadie los quiere, cuando, bueno, a veces los papás un poco se sienten de que el hijo diga algo así, cuando eso puede ser un dato de minusvalía, de sentir que ya nadie los quiere de verdad y a veces fluctúan entre que hay momentos que sí lo sienten de verdad y hay momentos que saben que no es cierto, ¿no? Entonces, pero están ahí batallando o a veces ellos mismos se nombran como tontos, ¿no? Entonces, son como algunos datos que pudieran hacernos pensar y súper importante atenderlos, porque sí, es verdad, como dice la doctora Kitia, a veces remite espontáneamente, pero muchas otras veces no, y ya se queda la etiqueta pegada y entonces de ahí ya se va dificultando todo el desarrollo académico, de personalidad social, y bueno, eso es algo muy grave porque hay ventanas de crecimiento, de aprendizaje, y si no se logran ciertos aprendizajes en una determinada edad, si se nos obstaculizan por una depresión, pues más adelante es mucho más difícil, ¿no? Así es. Algo también peculiar en los niños, y lo pienso porque también hay otro grupo muy especial que tiene otro tipo de síntomas, son los síntomas somáticos. Los niños deprimidos también se quejan muchas veces de dolores que no tienen ni pies ni panza, al igual que los adultos mayores. No es raro, por ejemplo, los adultos mayores que están deprimidos, que su principal queja es que les duele la panza, les duele la cabeza, las piernas, la espalda, y ya fueron con el geriatra, con el internista, con el cardiólogo, con el neurólogo, y les dicen es que todo está perfecto. Y al final lo que tienen son episodios depresivos. Y en las personas mayores también, aparte de ver estos síntomas somáticos que no tienen ninguna explicación, también lo que vemos son problemas en la memoria, en la atención, en la concentración, ¿no? Entonces, sin que necesariamente sean trastornos neurocognitivos o demencia, sino los síntomas también son muy peculiares en adultos mayores.
Ah, sí, el cambio en la concentración y eso a veces es un niño que llevaba muy buenas calificaciones, de repente empieza a reprobar, así como de la nada, o un cambio ahí en el funcionamiento. Igual Brice nos pregunta, ¿una persona depresiva se puede autosabotear ante el mejoramiento de su estado? Totalmente, sí, dejar el medicamento, bueno, es como una forma de autosabotearse en el sentido de que se recomienda el uso del medicamento unos cuantos meses y si cuando yo me siento ya mejor lo suspendo, pues sí, el riesgo de recaída es mayor. Bueno, yo lo vería como por ahí un poco, pero bueno, eso nos pasa con todos los padecimientos, ¿no? Sí, es que más que saboteo, yo le llamo la trampa de la etapa del mantenimiento. A ver, afortunadamente para tratar la depresión existen muchísimos tratamientos y al día de hoy son bastante seguros. Un tratamiento en promedio, cuando nunca nadie ha recibido tratamiento, va a durar entre 8 y 12 meses. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos. Esto dependerá de cómo responda el cuerpo al medicamento y de qué tanto vaya pues trabajando otras cosas en psicoterapia. Más o menos al iniciar el tratamiento, los síntomas empiezan a mejorar, lo que esperamos sea por ahí de la cuarta, quinta semana de iniciar el tratamiento. Tampoco es mágico. No es que uno tome el chocho y mañana estemos como si nada. No. Ahí viene como un poco la paciencia a esperar. Y más o menos esperamos la remisión, es decir, que los síntomas se vayan por completo, como al cuarto, quinto mes. Y ahí viene la trampa. ¿Por qué? Porque nosotros estamos muy condicionados a que nos tomamos una pastilla cuando nos sentimos mal. Pero como por el cuarto o quinto mes ya nos empezamos a sentir bien, de pronto pasa un día y dice, ay, no me tomé la pastilla, ay, pero me siento bien. Y pasan 2 días, ay, pero me siento bien. Y después pasa una semana, ay, no, ya para qué me lo tomo si estoy súper bien. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al no terminar como esa etapa de mantenimiento y después retirar el medicamento gradualmente, uno, pues no es raro que los síntomas regresen o que se vuelva a presentar un episodio depresivo o estar eternamente como si fuera como un saboteo que, no sé, tengo dudas a esa palabra, pero es como estar en el eternamente de me tomo el medicamento, llego a los 5 o 6 meses, me siento bien, estoy bien por un año, vuelvo a tener recaídas y seguir así eternamente, ¿no? Por no cumplir con el tiempo esperado. O a lo mejor algo más que se me ocurre de pensar en este autosaboteo, pues son las ganancias secundarias, ¿no? O sea, finalmente uno va haciendo como una forma de relacionarse, como una forma de vivir y a veces de sobrevivir, porque con la depresión muchas veces es un tipo de sobrevivencia, supervivencia porque no se siente bien, ¿no? Entonces sí, cuando la depresión mejora, puede ser que se modifiquen muchas otras cosas y que eso no sea tan sencillo también de reestructurar o de manejar de otra forma. Y bueno, parte de lo que también se ocupa cuando hay una depresión es la psicoterapia. También es importante acompañarse para ir revisando todos esos factores externos que pudieran influir tanto para las recaídas, o sea, si se identifica algún estresor específico que desencadenó el episodio, no que lo causó, porque como ya comentamos, la causa no es algo que podamos nosotros saber, pero sí un desencadenante. Entonces, parte de la complejidad que ya, como va más allá de lo biológico, digamos. Y tenemos un comentario de Y, Sonia González. Ajá. quisiera agregar algo como a esto último. Creo que también para evitar como ese saboteo, ese abandono del tratamiento, la red de apoyo es bien importante. No es bien importante que cuando padecemos depresión, la gente a nuestro alrededor también entienda, que nos acompañe a una cita para que, pues no sé, se les pueda explicar por qué del tratamiento, a qué síntomas están alerta, cómo le pueden ayudar, ¿no? Es con frases no como échale ganas, sino otro tipo de acompañamiento, desde estar al pendiente a veces a lo mejor del medicamento. Vamos a pensar que alguien cuando está muy, muy deprimido está indiferente al mundo y está indiferente incluso a tomar la medicación, pero si tenemos una buena red de apoyo y alguien que nos acompañe, bueno, pues será como nuestro Pepe Grillo, ¿no? Que nos ayude ahí como a seguir y seguir el tratamiento y ser constantes. Y que en determinados casos, yo creo que sobre todo en depresiones moderadas y graves, parte de esa red de apoyo, pues sí es el psiquiatra o el psicólogo, y por eso es que aunque ya no haya síntomas, se hacen revisiones con cierta regularidad, ajá,
justamente por lo mismo, porque hay muchísimo más riesgo de ya como perder de vista lo que pasó, cómo vamos, qué sigue si no tenemos esta red de apoyo tanto familiar como profesional. Y está ahí la pregunta de Susana, creo que hoy ya cambié el nombre, es que se me subió. No, perdón, Sonia González, muchas gracias por compartir el comentario. ¿Cuándo asistir con un psicólogo y cuándo con un psiquiatra? A ver, es una pregunta, es la pregunta de los 64,000. Cuando uno tiene un malestar emocional, cuando sentimos que estamos batallando con nuestras emociones, cuando sentimos que estamos dejando de ser nosotros mismos, que tenemos una incomodidad, no importa si es con un psicólogo o con un psiquiatra. Cualquier profesional de la salud mental calificado y competente sabrá hacia dónde va el tratamiento, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Si tienen miedo de ir al psiquiatra, está bien, vayan con un psicólogo calificado, que tenga cédula profesional, que tenga un título, una evaluación como lo hará cualquier profesional de la salud mental. Y el mismo psicólogo en una evaluación podrá decir, ok, esto es algo leve, es de terapia o requieres medicamento. Y lo mismo ocurre con los psiquiatras. Puede haber un primer acercamiento con el psiquiatra, hacemos una evaluación y a veces hay muchos pacientes que valoramos que no necesitan tratamiento y entonces se refieren al psicólogo o pacientes que, además de iniciar tratamiento, hacemos el complemento con la terapia psicológica. Entonces, no, o sea, mi punto de vista, mientras sean profesionales de la salud, que tengan su título, su cédula, que estén calificados, no importa, lo importante es romper como ese estigma y dar ese primer paso. Y pedir ayuda. Sí. Angie Lobato, muchas gracias por su comentario. Dice, creo que mucha gente tiene aún estigmas y miedo a la discriminación ante el uso de medicamentos psiquiátricos. ¿Nos podrían dar un poco de información sobre cómo funcionan y si generan dependencia, por favor? A ver, creo que es uno de los tantos mitos, ¿no? Hablando específicamente de los tratamientos para la depresión, el tratamiento de elección para la depresión son antidepresivos, principalmente de lo que se llaman inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. ¿Qué quiere decir este trabalenguas? Se los voy a resumir. Una de las teorías de la depresión es que tenemos una sustancia que se llama serotonina. Cuando esa serotonina es la responsable de que estemos de buen ánimo, de que tengamos energía, de que estemos contentos. Esta teoría de la depresión es que los niveles de serotonina bajan y eso empieza a afectar pues todas las funciones de nuestro cuerpo y nos va a dar los síntomas. Lo que hacen los antidepresivos es que van a hacer eficiente ese sistema serotoninérgico, es decir, van a subir esos niveles de serotonina para que regresen las funciones y los síntomas se vayan yendo. Una vez que los síntomas se van, una vez que ya no tenemos síntomas, que es como el quinto o sexto mes de iniciar el tratamiento, viene una etapa de mantenimiento que dura entre 7 y 8 meses. Y si los síntomas ya se fueron, empezamos a retirar el tratamiento gradual y paulatinamente. Y si los síntomas no regresan, están del otro lado. ¿Esto qué quiere decir? No generan dependencia ni adicción. Una sustancia genera adicción cuando cada vez se necesita más dosis para conseguir el mismo efecto y no es el caso de los antidepresivos. Muchas veces cuando hablamos de depresiones crónicas, a veces el medicamento puede dejar de funcionar y entonces lo que hacemos es cambiar de medicamento, pero no es que digas, necesito mi antidepresivo, como lo haría una droga o alguna otra sustancia que sí genere adicción. O sea, no. Hay otro tipo de medicamentos que utilizamos en psiquiatría que tienen un cierto riesgo de generar dependencia o adicción, pero cuando se toman bajo supervisión médica, se acude a las citas y se está vigilado, realmente el riesgo es nulo. O sea, vamos, no existe. ¿Qué otra cosa pasa muchas veces? Que no se tiene un seguimiento adecuado. A mí me ha tocado escuchar muchas veces que a personas que fueron una vez al psiquiatra y vienen conmigo después de 5 años de estar tomando el medicamento y dices, pues, ¿qué pasó? ¿Y tu seguimiento? Pues no, es que no lo dejé de tomar, no tuve seguimiento. Claro, a ver, después de 2 años de tomar un antidepresivo de forma continua, es muy poco probable que se pueda retirar. No se hable después de 5 años. Por eso son tan importantes, como decía la doctora Lupita, las citas de seguimiento, porque una vez llegado el tiempo, siempre tenemos que darle oportunidad al cerebro de ver si puede volver a funcionar sin el medicamento. Y esto tiene un tiempo y tenemos que hacer como ver qué síntomas se fueron, qué quedan, cómo trabajó en terapia, ver si está listo para empezarlo a quitar. O sea,
Es un poco más complejo de lo que nos podemos imaginar, no es nada más, ya lo tomo de por vida y ya. Y yo les Sí, puedo decir, o lo que me toca ver a mí, que la gente que tiene que tomar antidepresivo de por vida y no son depresiones crónicas, fue por un mal seguimiento previo, pero no por los médicos, sino porque ellos nunca suspendieron el tratamiento y por su cuenta decidieron seguir tomando la medicación. Entonces se generaron, pues no una dependencia, pero sí el sistema serotoninérgico se volvió flojito y entonces van a tener que tomar alguna dosis de antidepresivo de por vida. sí, que justamente en la cita de seguimiento uno va haciendo un análisis muy minucioso y especializado porque hay algunos signos, algunos síntomas que las personas no alcanzan a ver y nosotros al hacer ese seguimiento tenemos una mayor facilidad para determinar cuándo es prudente retirar el medicamento. Y respecto al estigma, sí, o sea, es esto mismo de la adicción, de que uno piensa que va a haber una adicción, aunque también creo que el estigma viene sobre todo ante los padecimientos como tal. Y bueno, creo que eso es algo que erróneamente se ha quedado desde hace, pues yo creo que ya casi un siglo, o cuando todavía no había tratamientos útiles que realmente ayudaran a mejorar a las personas y pues que sí, eran padecimientos pues prácticamente que desahuciaban a las personas porque pues no había mucho que darles para que mejoraran y entonces se queda ahí un miedo y un estigma en cuanto a, a pensar que esa persona no se va a recuperar o que puede ser peligrosa, ¿no? Lo cual pues no tiene nada que ver. Ya actualmente son padecimientos totalmente tratables. El, yo creo que yo diría que todos, todos mejoran. Si no se logra una remisión completa y queda alguna situación cognitiva, como dice la doctora Kitze, pues no es nada incapacitante ni nada que nos debiera asustar ni que nos ponga en desventaja, más que de tener los cuidados prudentes para estar pendientes por si viene alguna recaída o algo así. Tenemos Marcela Santer Vaz, gracias por su comentario, dice excelente, como siempre muy interesante y nos envía saludos y también nos envía saludos Gris Morales y nos agradece por compartir el conocimiento. Muchas gracias a ustedes por escucharnos y por compartir con nosotros también. Y nada, creo que hablando también un poco como del estigma hacia los medicamentos, es que se tienen muchos mitos, ¿no? sobre los medicamentos, ¿no? Uno de ellos es que si tomo un antidepresivo voy a dejar de ser yo o me va a dar una felicidad falsa. Y no, no es así. Uno no deja de ser uno, ojalá, ojalá y uno deja de ser uno algunas Ojalá veces fuera por una tan pastilla, fácil. pero no, nuestra personalidad no cambia, por eso es tan importante la terapia y no, no es una felicidad artificial, es reparar algo que en el cerebro no está funcionando y que finalmente nos puede dar como un bienestar. Sí, esa parte de la personalidad, bueno, pues a veces también va ahí de la mano con la depresión y bueno, es un tema de bastante trabajo psicoterapéutico que también mejora y también se puede mejorar uno a uno mismo, no cambiar ni ser otro, pero sí pulirnos en cuanto a nuestras formas, en cuanto a nuestras emociones, entrenarnos un poco más en cuanto al manejo de lo que sentimos, lo que pensamos y nuestras relaciones, ¿no? No sé, Lupita, ¿cómo ves si podemos hablar un poquito de cómo ayudar a alguien que tiene depresión? ¿No? Sí, yo creo que sería muy... Mencionábamos hace rato un poco como del acercamiento, que lo principal es pues empatía, ¿no? Es saber cómo dirigirnos y a veces palabras como decir, oye, no te veo bien, puede ser que estés deprimido, la depresión es una enfermedad, ¿en qué te puedo ayudar? Son cosas que pueden hacer que la persona que está sufriendo, porque al final es un sufrimiento, pues pueda recibir ayuda. Yo creo que, como ahorita que mencionas esto, un punto que para mí sería importante sería que podamos observar más y pensar o juzgar o hacernos nosotros mismos conclusiones por adelantado, ¿no? O sea, yo creo que si pudiéramos observarnos más, tanto a nosotros mismos como a los demás, en lugar de presionarnos o de presionar al otro o de preocuparnos, ¿no? Si nosotros observamos que algún familiar nuestro, pues algo le pasa, ¿no? Tiene algún cambio, está pues como ya como sin ganas o flojeroso o de malas o francamente lo vemos triste.
no dejemos que la preocupación nos mueva, porque a veces nos mueve a regañarlo y a exigirle y a decirle y a tratar como de por ahí mover a la persona, ¿no? Entonces, creo que si lográramos tener este conocimiento muchísimo más a mano, que es el objetivo de conversarlo acá, observar al otro y podernos hacer esa hipótesis de, bueno, ¿qué le pasa a mi esposo, o a mi hermano, o a mi hija, ¿no? Algo le está pasando. Y si yo no sé qué, saber que existen este tipo de padecimientos que son muchísimo, muy comunes, o sea, no es nada raro, y buscar ayuda, creo que eso es algo que sería, pues, para mí de la máxima ayuda. Claro, y cuando ya están en tratamiento, cuando ya alguien con depresión está en tratamiento, pues un poco acompañarlos, ¿no? Recordarles la toma de medicamentos, acompañarlos a sus citas médicas, recordarles las citas. Cuando alguien deprimido se siente comprendido y se siente querido, el proceso es mucho más llevadero. A veces alguien con depresión no necesita consejos. A veces alguien que está deprimido solo necesita un acompañamiento. El juzgarlo o el dar opinión a veces sobra, es escuchar a la persona, ser empático, reforzar sus cualidades positivas, ¿por qué no? Decirle lo importante que es para nosotros y para otras personas. Eh, Invitarlos a que no sean tan duros con ellos mismos, porque una persona que está deprimida también es alguien que se juzga mucho, ¿no? Se siente como inútil, se siente que no sirve para nada, entonces eh, reforzar como esa parte, sus cualidades positivas, ayudarle en las tareas. Recordemos que alguien que está con depresión es cuesta arriba, no tienen la energía, entonces muchas veces decir, preguntarles en qué te puedo ayudar, ¿no? ¿Qué pendientes tienes? ¿Qué necesitas en este momento? En general, ayudarle a veces incluso a preparar cosas tan simples, ¿no? Que cuando están deprimidas no se pueden hacer, la rutina diaria. Te ayudo a organizar tus comidas, te ayudo a organizar las cosas de la casa, necesitas hacer una llamada, invitar a la persona con depresión a hacer planes, ¿no? Alguien con depresión difícilmente tendrá iniciativa para querer hacer algo, para salir de casa, que bueno, también ahorita no es que tengamos mucha, nos podemos mover mucho, ¿no? Pero invitarlo a hacer actividades, sin obligarlos, evidentemente, sin obligarlos, pero invitarlos como a salir de ese ensimismamiento. Un diálogo constante. A ver, un diálogo constante y escuchar a la persona también nos puede dar esos datos de alarma, donde ya tenemos que hacer algo más que solo acompañarlo, como ideación suicida, por ejemplo, o pensamientos de muerte. Y se vale que si nosotros sospechamos o nos echaron una indirecta, se vale preguntar sobre el suicidio no es darle ideas a la persona de que ahora te vas a suicidar, no, es algo que si estamos viendo que nuestro ser querido nos da indicios, preguntarlo y al final es una de las estrategias o de las intervenciones para prevenir el suicidio. Sí, como un poco lo veo como extender la mano para ayudar, ya sea con el diálogo, con la compañía, con el silencio, también con la posibilidad de que la persona no pueda ni siquiera tomar nuestra mano en ese momento ni esa ayuda y no sentirnos ni alejarnos, ¿no? Sino desde ahí darnos cuenta que algo pasa con la persona, que va de la mano con otro comentario que nos están haciendo. Bueno, también Sonia González nos agradece por compartir los conocimientos, dice que son temas muy enriquecedores. Y también Mercedes nos dice que las palabras de las personas importantes de nuestra vida contribuyen a la construcción de nuestra identidad y nos fortalecen. Y también tenemos dos preguntas que nos hacen aquí también. Gris Morales, ¿se hereda la depresión? Y también Noemí Romo, ¿qué hacer cuando una persona tiene depresión crónica pero no permite que le ayuden? A ver, la depresión, hablamos de las causas de la depresión son de origen multifactorial y una de ellas está la genética, es decir, pues lo que heredamos de nuestros papás. Si bien no es un factor ni necesario ni suficiente, sí sabemos que si familiares en primer grado tienen depresión, es más probable que la descendencia pueda tener depresión. Pero no es en comparación a la población en general que no tiene los antecedentes. Sin embargo, tampoco es, o sea, puede ser que papá y mamá estén deprimidos y no necesariamente vamos a heredar la depresión. Ahorita les digo cuál es
porcentaje? O sea, ¿cuánto aumenta más la probabilidad con familiares de primer grado? Sí, o sea, nos equilibra la balanza, es un factor de riesgo, pero no quiere decir que cualquier persona que tenga algún familiar con depresión se va a deprimir, ¿no? Y tampoco quiere decir que alguien que no tiene un familiar con depresión no se vaya a deprimir. Entonces, bueno, es un factor a considerar, pero no es algo determinante. Y bueno, mientras vamos como buscando esta parte, en la pregunta de cuando alguien tiene una depresión crónica que no permite que le ayuden, pues creo que es un poco esto que mencionábamos, de estar ahí presentes poco a poco, como a lo mejor cuando haya una posibilidad de compartir a lo mejor esta información que nosotros estamos compartiendo con ustedes para que la persona vaya teniendo una idea más clara de a lo mejor qué le puede suceder, tal vez tenga miedo y por eso es que no quiera la ayuda, o tal vez tenga desconocimiento. Entonces, creo que estar ahí con paciencia, con observación, es algo muy importante y un camino por el que en algún momento podríamos ayudar a alguien a tener el apoyo profesional que requiera. Y bueno, ya cuando son casos en los que uno identifica claramente factores de riesgo como ideas de muerte o ya como esta desesperanza que puede poner en peligro la vida, pues sí, sí existen también intervenciones involuntarias que se hacen sobre todo en algunas unidades hospitalarias. Es un proceso más complejo y bueno, pues ahí sí, sí es otro tipo de atención que se tiene que dar también en algún hospital, ¿no? Creo que aquí la clave es como el acercamiento muchas veces, saber decir como las palabras adecuadas. Cuando Y es un probar, tratamiento que se puede llevar de forma así, ambulatoria, pero como dice Lupita, cuando ya hay conductas que ponen en peligro su integridad o la integridad de los demás, o tenemos una ideación suicida que no cede a la contención, entonces hay una modalidad de internamiento, que son pacientes que ya requieren tratamiento en un medio contenido. Esto quiere decir hospitalización psiquiátrica. Y la como cualquier. hospitalización, sí, como cualquier padecimiento que se agrava. Y vamos a partir, es que de pronto nos imaginamos hospital psiquiátrico y vemos como estas escenas de la Castañeda, ¿no? De las películas de terror. Y no. Una hospitalización psiquiátrica en promedio dura entre 4 y 6 semanas, ¿no? Es un tratamiento en agudo. ¿Esto qué quiere decir? Se le contiene, se le protege, que se lastime él, que lastime a otros. Se hace un ajuste de tratamiento lo suficientemente rápido, mejora y se van de alta. Ya no existen estas granjas o estos hospitales de pacientes crónicos como tal. Entonces Para tampoco antes, hay que cuando tenerle miedo a la estaba hospitalización. desahuciada. ¿Vale? Sí, eso era antes, cuando no había tratamientos. Ahora ya los hay y nada más tardan en hacer efecto, por eso las hospitalizaciones duran unas cuantas semanas y ya cuando la persona se estabiliza, pues podrá continuar afuera, ¿no? Pues, hay por acá otros comentarios. De Mercedes, gracias Mercedes por acompañarnos como siempre por tus comentarios. Dice las relaciones positivas son muy importantes para el bienestar de las personas. Y sí, o sea, yo creo que esa parte es muy importante, aunque también hay que ver cómo las recibe el otro, porque a veces el estado emocional de la persona puede ser que no, que ni siquiera quiera escuchar que la vida es bella, ¿no? Más bien, si vemos que a la persona no le está cayendo bien, tratar de hacerlo de una forma muy prudente y midiendo muy bien los tiempos. Y si ya es algo difícil, pues seguramente esa persona necesita ayuda. Si ya con todo mi buena intención y mi amor por esa persona no estoy logrando transmitirle lo importante que es y lo positivo que se pueden ver las cosas, pues seguramente se necesita ayuda y habrá que irnos por otro camino. Sí, es que relaciones positivas creo que no se refiere como a este de piensa positivo y sé optimista, ¿no? Es como decirle, échale ganas. Claro, Relaciones positivas, creo, digo, yo no soy experta en psicoterapia, pero se refiere más bien como a la parte de la empatía, a la parte de la asertividad en la comunicación, ¿no? Es muchas veces un poco cuando vienen aquí solicitando ayuda y no quiere venir el paciente, ¿no? Yo lo primero que les digo es quién es la persona más cercana, quién es la persona en que confía, quién es la persona que puede como establecer un vínculo para al poder tener como este acercamiento, ¿no? Creo que se refiere un poquito a eso. Uh-huh.
Esta ayuda. Y dice Montserrat, ¿cómo se sabe si es depresión o ansiedad? Gracias por su comentario. Pues el 80% de las depresiones se acompañan de síntomas ansiosos. ¿Por qué? Hace rato les hablaba del sistema serotoninérgico, pero también tenemos otro sistema que es el sistema adrenérgico, que más allá de ser el que nos mantiene en un estado de alerta, también tiene como muchísimas otras funciones. Cuando el sistema serotoninérgico deja de funcionar, el adrenérgico también se eleva. Y entonces no es raro que una persona que tenga depresión, es decir, que esté triste, desanimada, con lo que ya platicamos hace rato, también se le agreguen en algún momento síntomas de intranquilidad, preocupación, están pensando como solo en cosas catastróficas, se preocupan por cosas de la vida cotidiana por las que antes no se preocupaban, hasta llegar, por ejemplo, a tener ataques de pánico. Entonces, no es raro que en algún punto de la evolución de la depresión se agregue ansiedad y por el contrario, también personas que debutan con trastornos de ansiedad en algún momento del curso de la enfermedad se van agregando síntomas depresivos. La neurobiología se comparte tanto que el tratamiento de elección tanto para la depresión como la ansiedad es con antidepresivos. Sí, sí, y bueno, el tratamiento farmacológico y el tratamiento psicoterapéutico, y bueno, pues a veces una serie de modificaciones en el estilo de vida, como cuidar el sueño, de repente perdemos de vista que dormir en determinado horario es importante, cuidar el exceso de trabajo, las relaciones personales, el ejercicio mismo, la alimentación, ¿no? Entonces, bueno, es un todo, el cerebro es un órgano que está inserto en este organismo y que también es importante ahí, bueno, hacer esta diferenciación con una causa médica, o sea, que haya algún otro padecimiento ahí abajo de la depresión, que creo que fue parte de lo que no tocamos ahora. Pero bueno, por eso es que somos médicos quienes atendemos la depresión, porque hay que asegurarnos que es una depresión y no una manifestación de alguna otra causa médica que esté ahí también vulnerando a la persona, porque entonces hay que resolver la otra causa médica. Y bueno, Sí, pues pues vamos cerrando, Lupita. llegamos al No hay final. ya no hay más comentarios, entonces, Tuvimos bastante participación, qué encanto, me gusta sí, mucho sí, sí. que estén aquí escuchándonos, preguntándonos, pues Es, es el objetivo de estos espacios. Entonces, bueno, Monique está haciendo un buen trabajo de difundirnos, de invitarlos y ustedes también por acompañarnos. Y bueno, pues yo nada más agradecerles a las dos por compartir su tiempo, sus conocimientos con todos nosotros. Y bueno, a todas las personas, si se quedan con alguna duda, alguna pregunta, pues nosotros cada semana por aquí estamos conectadas, resolviendo dudas. También tenemos ahí nuestras redes sociales y cualquier situación, pues estamos aquí. Y bueno, pues no sé qué conclusión tú quisieras dar sí, o... a ver, que estar deprimido no es culpa de nadie. Nadie es culpable, o sea, si tengo depresión no es culpa ni de mis papás, ni de la genética, ni del ambiente, o sea, no es culpa de nadie. No es que seamos débiles, no es sinónimo de debilidad, no es sinónimo de es que ahora voy a manipular a la gente, no es falta de fe, no es falta de voluntad, no es la depresión no deja de ser el resultado de un desequilibrio químico en el cerebro, ¿no? Pensando que el cerebro es un órgano más del cuerpo y que cuando se enferma nos puede dar muchas manifestaciones y una de ellas es la depresión. Y de ahí la importancia de atender a la depresión como otra enfermedad más. Así es, totalmente de acuerdo. Y bueno, pues yo igual, ya nada más para cerrar, decirles que no se queden solos, que lo compartan con alguien de su confianza, con los profesionales y que bueno, nada más no quedarse solos con este tipo de situaciones porque el simple hecho de compartirlo nos abre posibilidades de encontrar soluciones y por lo menos pues un hombro que nos pueda apoyar un poquito más. Les agradecemos mucho a todos y nos vemos para la siguiente semana. Bueno, estamos todavía por ahí definiendo el tema. Si ustedes están interesados en algún tema, también compártanoslo acá en las redes sociales y con todo gusto lo preparamos. Muchas gracias y nos vemos en una semana.